Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este canal en donde seguimos estudiando la lección de escuela sabática. La semana pasada la cámara no funcionaba, esta vez sí está funcionando, así que bueno, bienvenidos. Vamos a la lección número 7 y voy a compartir lo que es la pantalla. El versículo introductorio de esta semana es el siguiente. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Esto lo encontramos en Apocalipsis 14:11. Hemos llegado entonces a la séptima lección de este trimestre. Como les dije anteriormente, se titula Adoren al Creador. Y en esta lección estaremos hablando justamente del Creador y la importancia que tiene para nosotros el reconocer que este universo fue creado por un ser superior. Especialmente nos centraremos en la adoración a ese creador. En nuestra vida damos por sentada muchas cosas, sobre todo aquellas cosas que tenemos y que no carecemos. Damos por sentado el levantarnos de mañana, comer, caminar, ver, respirar, etcétera. También damos por sentado que existe el universo, pero no analizamos nada de él. Entonces surgen científicos y sus teorías, filósofos y sus teorías, etcétera. Juan había sido exiliado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Este emperador persiguió a los cristianos y vio en Juan una especie de héroe, un héroe cristiano al cual, si derrotaba, era como derrotar a todo el cristianismo que estaban haciendo en esa época. Desterrado a una isla para presos, teniendo una cueva como celda, Juan, el discípulo amado, estaba solo, sin familiares, sin amigos. Lo único que le quedaba era su Señor y su Salvador. Al igual que con Daniel, Juan era un varón muy apreciado por el cielo. Estando en el exilio, Dios le demostraría que no estaba solo, pues la deidad lo acompañaba. De repente, Juan entraría en visión y lo primero que él vio fue a un ser celestial que estaba en medio de los siete o candelabros de oro, vestido de lino, un vestido que le llegaba hasta los pies. En su pecho tenía un cinto de oro. Sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sí, Juan estaba delante de nada más ni nada menos que el mismo Jesús. Jesús no dejó solo a Juan, al contrario, le daría un mensaje de esperanza, tanto para él, para el discípulo, como para toda la comunidad cristiana que estaba siendo perseguida en aquel tiempo por Domiciano. El mensaje que se le entregó a Juan no fue otro que el de la segunda venida de Cristo y la ejecución del juicio en favor de los salvados y en contra de los impíos. Un mensaje que involucraba nada más ni nada menos que la verdadera adoración versus la falsa adoración. La lección nos dice algo muy llamativo para que pongamos a trabajar nuestra imaginación. Dice, si tú entraras en la cueva donde supuestamente el ángel celestial visitó a Juan, presentándole la visión profética de Apocalipsis, inmediatamente notarías estas palabras colocadas en una placa en la entrada que resume todo el libro de Apocalipsis. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Todo el libro de Apocalipsis se centra en una cosa, la adoración a Dios. Los seres humanos fuimos creados como seres que adoran a Dios, pero el pecado nos ha desviado de ese objetivo. Sin embargo, cuando adoramos al Creador, también nos encontramos con nosotros mismos y descubrimos cuál es el verdadero propósito para nuestras vidas. En medio de la batalla entre la verdadera adoración versus la falsa adoración, la verdadera adoración nos lleva o nos va a llevar a muchos problemas. Los verdaderos adoradores son odiados por Satanás y éste los persigue para hacerlos caer, pues anda como león rugiente buscando a quien devorar, ya que le queda poco tiempo. Te lo podemos leer en Primera de Pedro 5:8 y Apocalipsis 12:12. Los verdaderos adoradores pasarán por tribulaciones, pues éstas los hacen aferrarse más a Jesús. Pregunta, si los siervos fieles de Dios, como Juan, enfrentan sufrimientos y tribulaciones, ¿qué nos hace pensar que nosotros no enfrentaremos problemas? Podemos leer 1 de Pedro 4:12 al 15. Ahora nos adentramos a otra sección de la lección, adorad al Creador. Y el primer ángel decía lo siguiente, y decía en una gran voz, en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
observemos que el mensaje del primer ángel concluye con un llamado a adorar al Creador. Es decir, la hora del juicio lleva al creyente a adorar a Dios. Dice Isaías 40:26 lo siguiente: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Romanos 1:20, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Como vimos en la lección anterior, en 1844 comenzaría el juicio, la hora de su juicio. Por lo tanto, la hora del juicio conlleva al creyente a adorar a Dios. Es muy interesante que alrededor de 1844 se levantaron varias teorías respecto a la creación y diferentes grupos cristianos con un mensaje contrario al de la Escritura. En 1844, Karl Marx publicó su obra Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844, en donde comenzaría a desarrollar su teoría del comunismo. De hecho, esta obra fue la precursora del Manifiesto Comunista. Cabe resaltar que los comunistas, en su mayoría, son ateos, y Marx fue uno de ellos. En 1859, Charles Darwin publicaría su famosa obra El origen de las especies. En esta obra, Darwin establece la teoría de la evolución. En 1844, Dios levantaría un pueblo que volvería a restaurar la verdadera adoración a Dios. Este grupo predicaría el mensaje de los tres ángeles en su forma integral. El centro del mensaje es la verdadera adoración a Dios porque la hora de su juicio había llegado. Juan, con un imperativo, ordena: adorad al Creador, y nos lleva a Génesis, a la creación en el capítulo 1. De acuerdo a la lección, en el principio Dios creó. La palabra hebrea para crear en este pasaje es bará, un verbo que se utiliza única y exclusivamente referido a Dios como sujeto. Para tener una pequeña idea de cuán ilimitado es el poder de Dios, consideremos solo un objeto de su creación: el sol. El sol produce más energía en un segundo que la humanidad ha producido usando petróleo, gas, carbón o fuego desde el principio del tiempo. El sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros y podría contener más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Pero el Sol es solo una de al menos 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una estrella llamada estrella pistola emite hasta 10 millones de veces la energía generada por nuestro Sol. 1 millón de estrellas del tamaño de nuestro Sol pueden caber fácilmente dentro de la esfera de la estrella pistola. ¿Cómo empezar siquiera a entender la creación? La creación revela a un Dios de un poder impresionante e ilimitado. Su poder creador no solo trajo a la existencia los cielos y la tierra, sino además ha obrado en favor de su pueblo a través de los siglos. Él es el Dios que originó este mundo, que está siempre presente en este mundo y que nunca abandonará a su pueblo en este mundo. Por lo tanto, adoramos a Dios porque Él es el creador. Adoramos a Dios por quien es Él, no por lo que nos da. Adoramos a Dios porque Él nos amó primero, a tal punto que dio a su Hijo por nosotros. Una de las razones de la existencia del cristianismo es mostrarle al mundo la grandeza de Dios. Predicar del Dios creador, que formó este planeta, que formó el sol, la luna, las estrellas y el resto del universo. Un Dios tan poderoso que con tan solo decir una palabra creó los seres animados e incluso los inanimados. Pero a la vez que Dios creó todo, también es un Dios personal, un Dios que se preocupa por su creación, poniendo especial atención en los seres humanos. El Dios del universo escogió a un pueblo como Israel para que fuera el depositario de su ley y también fuera la línea sanguínea del Mesías. Él libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo llevó por el desierto, les dio maná, derribó las murallas de Jericó y derrotó a los enemigos de Israel. El Dios que creó este vasto universo se toma su tiempo para dedicárnoslo y ayudarnos a vencer en la batalla espiritual a la que nos enfrentamos.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo, dijo el salmista y en el Salmo 139, 15 al 18. Para que busquen a nuestro Dios, si en alguna manera, palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 27. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice Colosenses 1:17. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la cercanía de Dios? Solo medítenlo y compártanlo en clase este sábado. La lección sigue diciendo, los teólogos hablan de la trascendencia de Dios. Esta es la idea de que Dios existe por sobre toda la creación, pero también hablan de la inmanencia de Dios. Esta es la idea de que Dios también, de igual manera, está presente dentro de nuestro mundo. Y como muestra la historia bíblica, también interviene estrechamente y participa íntimamente en él. Aunque Dios habita en su morada celestial y desde allí sostiene el universo, también habita en nosotros y con nosotros. Lo podemos leer en Isaías 57:15. Esta fue una de las razones por las cuales el Hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros, de acuerdo a Juan 1:14, para que el ser humano volviera a creer que el Creador era un Dios cercano y confiadamente poder acercarse al trono de la gracia, como lo dice Hebreos 4:16. A través de Jesús, Dios quería que nosotros, los pecadores, volviéramos a nuestro Creador. Pablo lo dice de esta manera, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 y 19. En el ministerio de la reconciliación, el amor de Dios es tan extenso que quiere tener una relación estrecha con nosotros, una relación tan íntima que se exprese mediante la unidad. Como dijo Jesús, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Eso lo leemos en Juan 17, 22 y 23. La mejor característica de nuestro mensaje profético como adventistas no tiene que ver con bestias ni cuernos pequeños, menos con juzgar y criticar a otros, sino que es la restauración de nuestra relación cercana e íntima con nuestro Creador y Salvador. Recordarle al ser humano que aquel que creó miles de galaxias está dispuesto a bajarse a nuestro nivel, tomarnos en sus manos y llevarnos a su nivel. Es un privilegio que el Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, nos ame y nos cuide. Una pregunta que surge en la lección. ¿Cómo podemos aprender a obtener esperanza y consuelo al percibir la inmanencia de Dios? ¿O te asusta porque Dios conoce tus secretos más sombríos? ¿Cómo es que el Evangelio te puede dar paz en ese contexto? Ahora hablemos de Evangelio, juicio, creación, una nueva sección. En el mensaje del primer ángel se observan los siguientes elementos: Evangelio eterno, temer a Dios, darle gloria, hora del juicio y adorar al Creador. Estas ideas están estrechamente relacionadas, como lo hemos visto en las lecciones anteriores. Temer a Dios tiene que ver con la mente, nuestra relación de fidelidad con Dios, y adorarlo es la consecuencia de esa relación, guardando sus mandamientos, todos sus mandamientos. Temer a Dios y darle gloria está en el marco de la hora de su juicio. Es un llamado a serle fiel, ser fiel a Dios, porque el juicio ya está aquí. Adorar al Creador está conectado también con el juicio, porque claramente en el juicio se evidenciará que Dios es el Creador y que no somos resultado ni de la evolución ni de una explosión. Adorar al Creador es la expresión del creyente para con su Dios. El eslabón de temer a Dios
darle gloria, la hora de su juicio y adorar al Creador es el Evangelio eterno. En otras palabras, temer a Dios, darle gloria, la hora de su juicio y adorar al Creador son el Evangelio eterno, porque son las expresiones del pacto eterno. Aquellos que están dentro del pacto eterno tienen esperanza, pues ninguna condenación hay para los que estén o los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de acuerdo a Romanos 8:1. El Evangelio eterno nos conecta al Salvador y Redentor con la creación. En un tiempo donde la mayoría de teorías no bíblicas surgen con el propósito de eliminar a Dios de la creación, es imperante que el pueblo adventista levante su voz para adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La evolución, la teoría del Big Bang y los mitos sobre la creación solo buscan reemplazar a Dios de la creación. Esto es más profundo que solo pensar que estas teorías se han desarrollado porque el ser humano está en busca de su origen. Recordemos que estamos en medio de una guerra, la batalla del gran conflicto, en la cual el amor de Dios está siendo juzgado. Incluso hoy en día hay iglesias cristianas que han desarrollado una teoría híbrida entre evolución y creación. Dicen que Dios creó este mundo hace millones de años y que tan solo ha ido evolucionando. Un intento de satisfacer a todo el mundo, quedar bien con los cristianos y ateos, con religiosos y científicos. Ahora veamos cuál es el verdadero problema, el verdadero asunto que está en juego. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Efesios 3:8-9. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 13-17. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Asimismo, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Romanos 5:17-19. El asunto crucial en todo esto y lo que hemos leído es que Jesús es visto por los escritores del Nuevo Testamento como el Hijo que tuvo parte en la creación. Jesús no es solo Salvador y Redentor, sino también Creador. Al quitar a Dios como Creador del universo, inevitablemente se rechaza a Jesús como Salvador y Redentor. La lección lo expone de la siguiente manera. Jesús viene a redimirnos del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia. Cuando el pecado, la muerte, el sufrimiento y la violencia son, según enseña la evolución, los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo, Dios nos redime del mismo proceso que Él utilizó para acercarnos en el principio. Esa es una mentira muy peligrosa. Todas las teorías que sacan a Dios como el creador son una burla misma contra Dios. La evolución, por ejemplo, con su teoría de millones de años en la cual la muerte es necesaria para crear nueva vida, rechaza el fundamento bíblico de la cruz. El objetivo de las teorías evolutivas y los mitos no solo apuntan a la creación, sino a la redención en Cristo Jesús. Sin la entrada del pecado por medio de Adán, no hay necesidad de redención a través de Jesús. Llegamos a una nueva sección, el Creador en la cruz. Y es que Jesús es nuestro Creador y nuestro Redentor. Esta es la verdad absoluta del cielo. Él nos creó, pero el diablo nos quiere destruir.
Así que Dios ejecutó su plan de salvación a través del Hijo. El Creador se convierte en Redentor, todo por amor a nosotros. Esta es la única razón de ser del mensaje del primer ángel: temer a Dios, darle gloria y adorarlo. ¿Cuál sería tu respuesta ante tan gran mensaje? Teniendo esta verdad asombrosa, la mejor respuesta del creyente es acercarse a Dios, tener una relación íntima con Jesús, una relación basada en el amor que tenga como resultado la fidelidad al Creador y Redentor. El primer ángel nos dice lo que tenemos que hacer: teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Esta es la nueva versión internacional. Pablo nos dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Los seres humanos somos lo que contemplamos. Somos lo que contemplamos en la televisión, en el internet, la música que contemplamos, etcétera. La contemplación es un arma muy poderosa. El ejemplo más grande de contemplación son los niños. Ahora piensa en esto: ¿qué sería de nosotros si contemplamos más a Jesús que cualquier otra cosa en este mundo? Ahora, ¿y si todos los días contempláramos la obra de Jesús en la cruz? La lección nos pide que leamos Juan capítulo 19, versículos 16 al 30, y contemplemos el relato de Juan sobre Jesús en la cruz. Mientras lo contemplamos, recordemos los pasajes que hemos visto hasta ahora de Jesús como creador. Piensa en esto: el creador fue a la cruz por ti y por mí. Piensa en aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. ¡Qué maravilla! Nuestro Creador es nuestro Redentor. De razón que todos los seres celestiales lo adoran. Con más razón nosotros, los que hemos sido redimidos por su sangre, ¿qué más podemos hacer sino adorar a nuestro Creador y Redentor? Pregunta, para que compartas el sábado en el repaso de la lección en tu iglesia. A la luz de la cruz, ¿por qué es tan herética la idea de que los seres humanos caídos puedan añadir algo a lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cuál de nuestras obras podría agregarse a lo que el Creador ya ha hecho por nosotros? Solo piensa en estas preguntas y lleva tu respuesta este sábado a la iglesia. Ahora las preguntas para dialogar, que son las que están en el día viernes. Mediten sobre esta idea de por qué en un mundo caído no es suficiente el hecho de ser creado por Dios. ¿Por qué necesitamos también la promesa de la redención? Segundo, piensen en alguna experiencia en la que vieron inequívocamente el poder de Dios obrando en su vida. Es decir, de una manera que les mostró el amor de Dios por ustedes personalmente. Y luego mediten en el hecho de que este es el Dios que creó todo el cosmos. Y es este Dios el que los ama tanto como para preocuparse por su vida. Porque esta realidad no solo debería ser reconfortante, sino también conmovedora. Tercero, si la evolución fuera verdad, piensen en cómo seríamos llamados a adorar a un creador que usó miles de millones de años de muerte, violencia, destrucción, sufrimiento y extinción masiva para crearnos, mientras que al mismo tiempo nos da una historia completamente diferente en Génesis sobre cómo fuimos creados. Y sin embargo se supone que debamos adorarlo. ¿Adorarlo para qué? ¿Por mentirnos durante miles de años sobre cómo llegamos aquí? Con esto llegamos al final de esta lección de la escuela sabática, la lección número 7, adoren al Creador. Como conclusión, entonces, tenemos, haciendo un pequeño resumen, estamos llamados en el tiempo del fin, a partir de 1844, a predicar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es tanto para los de afuera como para los de adentro. Y para ambos grupos, tanto de afuera y los de adentro, nos dice que tenemos que temer a Dios, que tenemos que darle gloria. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos en la hora de su juicio y tenemos que adorar al Creador. Y cuando dice que tenemos que adorar al Creador, todo esto en el marco del Evangelio eterno, nos está diciendo a nosotros
que tanto el Creador es el mismo Redentor y que el enemigo hará todo lo posible por desviar nuestra atención del Creador, porque quitando al Creador de la creación no hay cruz, porque el mensaje del Evangelio nos dice que el pecado entró por Adán y Eva, pero ese mismo pecado fue derrotado en la cruz por Jesús. El pecado entró por uno y fue expulsado por uno. El pecado nos lleva a nosotros a la cruz. Sin la creación, sin la caída de Adán y sin Dios involucrado en todo esto, no hay necesidad de cruz, no hay necesidad de un Jesús, no hay necesidad de un Redentor. Por eso es necesaria la creación y reconocer a Dios como creador, porque el creador de este mundo es el mismo que se hizo hombre para vivir como nosotros, sufrir como nosotros e ir a la cruz por nosotros. Ambos mensajes se complementan el uno al otro y ambos se necesitan. Sin el uno, el otro no tiene sentido. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, y tú que me estás escuchando, siempre recuerda esto: adora al Creador, adora al que hizo el mar, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo las fuentes de las aguas, el que hizo los animales. Adora al Creador, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a Dios es la consecuencia de temer a Dios y darle gloria. Adorarlo por quien es Él, no por lo que nos da. Adorarlo simplemente porque es nuestro Creador y es nuestro Redentor. No siendo más, nos encontraremos en un próximo resumen, en un próximo repaso de la lección. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.